Si cuento esta historia, tal vez nunca más vean a un testigo de Jehová llamando a su puerta de la misma forma. ¿Conocen esa sensación de descubrir que toda su vida fue construida sobre una mentira tan grande que cuando ven la verdad, parece que el suelo desaparece bajo sus pies? Pues fue exactamente eso lo que me pasó cuando descubrí lo que realmente ocurría en los bastidores de nuestro Salón del Reino. Hola, queridos míos, me llamo Esperanza, pero pueden llamarme Abuela Esperanza. Tengo 73 años y nací en Pueblo Nuevo, un pueblecito pequeño aquí en el interior de Andalucía, en 1952. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de 25 años. Una historia sobre fe, traición, familia y el valor de elegir la verdad incluso cuando cuesta todo lo que tienes. Antes de empezar, quería preguntar, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo? Dejadme en los comentarios ahí abajo, me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de España. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a seguir contando sus historias. Hoy hemos alcanzado 47,000 suscriptores esta semana. Para agradecer a todos vosotros de esta España tan grande, vamos a sortear 500 euros a final de mes. Para participar solo tenéis que estar suscritos al canal, activar la campanita, dar me gusta al vídeo y comentar desde dónde lo estáis viendo. Era 1998, queridos míos. Tenía 46 años y formaba parte de la Congregación de los Testigos de Jehová de Pueblo Nuevo desde hacía más de 30 años. Había sido criada en la religión, mis padres eran ancianos respetados, mis hermanos eran ministros y yo era una de las precursoras más dedicadas de la congregación. Toda mi vida giraba en torno al Salón del Reino, ese edificio sencillo de ladrillos rojos en la calle de las Palmeras, que para nosotros era más sagrado que cualquier catedral. Para que entendáis el peso de lo que voy a contar, necesito que conozcáis cómo era mi vida antes de ese día fatídico de septiembre de 1998. Pueblo Nuevo era una ciudad pequeña, de esas donde todo el mundo se conoce, con poco más de 15,000 habitantes en esa época. Nuestra congregación tenía 87 miembros bautizados, y éramos conocidos en toda la ciudad. La gente respetaba a los testigos de Jehová de Pueblo Nuevo porque éramos organizados, honestos, y nuestra conducta era ejemplar. Me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana con el sonido del gallo del vecino don Joaquín. El olor a café recién hecho en la cocina mezclado con el perfume de los jazmines que planté en la ventana era mi primera sensación del día. Mi casa era sencilla, pero acogedora. 2 habitaciones, un salón pequeño donde cabía justo nuestro sofá marrón de Sky y la mesita de centro donde dejábamos las revistas La Atalaya y Despertad siempre bien organizaditas. Mi marido José María trabajaba como mecánico en el taller de su cuñado y yo cuidaba de la casa y hacía trabajo de campo, ese que vosotros conocéis como llamar de puerta en puerta. Éramos una familia normal, dedicada, respetada. Nuestros vecinos siempre decían, los Silva son buena gente, son diferentes. Y nosotros nos enorgullecíamos de eso, ¿sabéis? Pensábamos que éramos especiales, elegidos por Jehová. Nuestra semana tenía un ritmo sagrado, queridos míos. Los martes era día de la escuela del ministerio teocrático, donde los hermanos hacían sus presentaciones y todos aprendíamos a predicar mejor. Los jueves era día de la reunión de congregación, donde estudiábamos la Atalaya. El domingo teníamos el discurso público por la mañana y el estudio de la Atalaya por la tarde. ¿Y el sábado? El sábado era mi día favorito. Salía para el trabajo de campo de 8 horas a 12 horas, visitando las casas, ofreciendo las revistas, intentando plantar semillas de la verdad en los corazones de la gente. Recuerdo el olor del Salón del Reino como si fuera ayer. Ese olor a cera en el suelo de madera, mezclado con el perfume discreto de las hermanas y el aroma de los himnarios que guardábamos en los bolsillos. El sonido de las sillas de madera crujiendo cuando todos nos levantábamos para cantar. El eco de la voz del hermano que dirigía la reunión por el micrófono antiguo que chillaba de vez en cuando.
Yo era precursora auxiliar en esa época, lo que significaba que dedicaba por lo menos 50 horas al mes predicando de casa en casa. Era motivo de orgullo, ¿sabéis? Las otras hermanas me miraban con admiración, los ancianos siempre me elogiaban en las reuniones, y yo me sentía especial, elegida. La hermana Esperanza es un ejemplo para todas nosotras, decían, y yo creía que estaba haciendo la obra de Dios. Nuestra familia era un pilar de la congregación. Mi padre, Antonio, fue anciano durante más de 20 años. Era un hombre severo, de pocas palabras, pero respetado por todos. Mamá, doña María, era precursora regular, dedicaba 70 horas al mes predicando y aún encontraba tiempo para organizar las comidas comunitarias y cuidar de las hermanas mayores. Mis dos hermanos, Roberto y Carlos, eran siervos ministeriales, y mi hermana pequeña, Cristina, era precursora como yo. Los domingos después de las reuniones, siempre almorzábamos todos juntos en casa de mis padres. La mesa grande de madera oscura se llenaba. Éramos 12 personas contando nueras, yernos y nietecitos. Papá siempre hacía la oración de agradecimiento, y hablábamos sobre los discursos, sobre las experiencias del trabajo de campo, sobre las próximas asambleas regionales. Éramos una familia unida por la fe, o por lo menos eso pensábamos. Recuerdo que Cristina siempre decía, «Nuestra familia está bendecida por Jehová. Todos estamos dedicados, todos sirviendo en la organización». ¿Qué familia puede decir eso? Y nosotros estábamos de acuerdo, nos sentíamos especiales. Hasta los vecinos comentaban sobre nuestra unión, nuestra educación, nuestra honestidad. La familia Silva es familia de respeto, decían en el pueblo. Pero ya sabéis cómo es, queridos míos. A veces las señales están justo delante de nosotros y no queremos verlas. La primera señal de que algo no estaba bien fue en marzo de 1998. Estaba organizando los armarios del Salón del Reino. Como precursora, siempre me ofrecía para ayudar con la limpieza y organización. Era una tarde de sábado. Todo el mundo se había ido después de la reunión, y yo estaba sola guardando las publicaciones en el almacén. Fue cuando encontré una carpeta que se había caído detrás del armario principal. Era una carpeta marrón, de esas de oficina, con algunos papeles dentro. Pensé que serían informes de campo olvidados, así que la abrí para ver de quién eran, para devolverla en la próxima reunión. Pero lo que vi me dejó confusa. Eran formularios en inglés, con sellos de la Sociedad Torre del Vigía y números, muchos números. No entendí nada en ese momento, claro. Mi inglés era limitado, solo lo que aprendí en las publicaciones. Pero una cosa me llamó la atención. Eran cantidades altas, muy altas, miles de euros. Y tenía el nombre de nuestra congregación, Pueblo Nuevo, escrito a mano con bolígrafo azul. Pensé, qué extraño, nuestra congregación no tiene tanto dinero. Guardé la carpeta en su sitio y no dije nada, pero aquello se me quedó grabado en la cabeza. En las semanas siguientes, empecé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. El hermano Osvaldo, nuestro anciano coordinador, siempre había sido un hombre sencillo. Trabajaba en una pequeña ferretería familiar, vivía en una casa humilde en la calle del Comercio. Pero de repente noté que estaba usando ropa más cara en las reuniones. El traje que llevaba los domingos parecía nuevo, de buena calidad. Su mujer, la hermana Marta, empezó a usar bolsos diferentes, zapatos que parecían caros. Se lo comenté a José María en casa. ¿Te has fijado en que el hermano Osvaldo está más elegante últimamente? Él se encogió de hombros. Tal vez la ferretería esté yendo bien, Esperanza. No está bien fijarse en la vida de los demás. Y tenía razón, no era asunto mío, pero algo no me dejaba tranquila. Otro detalle que me intrigó fue una conversación que escuché sin querer. Había llegado más temprano para la reunión del jueves. Siempre me gustaba llegar unos 15 minutos antes para ayudar a colocar las sillas. La puerta del despacho de los ancianos estaba entreabierta y oí al hermano Osvaldo hablando con el hermano Benito. Tiene que ser discreto, Benito. La cuenta tiene que estar limpia antes de la visita del superintendente. Tranquilo, Osvaldo.
Ya he transferido todo a la cuenta de reserva. En ese momento no pensé en nada raro. Supuse que sería sobre los gastos del Salón del Reino, mantenimiento, esas cosas. Pero esa palabra cuenta de reserva se me quedó resonando en la mente. ¿Qué cuenta de reserva? Yo ayudaba con la contabilidad de la congregación desde hacía años. Conocía todas las cuentas. Nunca había oído hablar de una cuenta de reserva. En mayo de ese año pasó algo que me dejó aún más inquieta. Nuestra congregación recibió la visita del superintendente de circuito, el hermano Peterson. Siempre era un evento especial. Todos nos arreglábamos aún más, preparábamos discursos especiales, limpiábamos el Salón del Reino hasta que brillara. Era como si fuera la visita de una autoridad muy importante. El sábado antes de la visita, estaba en el Salón del Reino ayudando con la limpieza general cuando vi una escena extraña. El hermano Osvaldo llegó con un maletín ejecutivo, de esos negros, de piel, muy elegante. Nunca lo había visto con un maletín así. Entró directo al despacho con el hermano Benito y el hermano Mauricio, otro anciano. Se quedaron allí dentro más de una hora, con la puerta cerrada. Cuando salieron, el maletín estaba con el hermano Benito y lo guardó en el armario cerrado del despacho. Ese armario del que solo los ancianos tenían la llave. Osvaldo se fue con prisa y antes de irse, dijo alto para que todos lo oyéramos. «Hermana Esperanza, mañana no hace falta que venga temprano. Nosotros mismos arreglamos las últimas cosas». Me pareció extraño, porque siempre había ayudado con los preparativos para las visitas del superintendente. El domingo, durante el discurso del hermano Peterson, me fijé en que parecía especialmente satisfecho. Elogió mucho nuestra congregación. Dijo que éramos un ejemplo de organización y dedicación. Pero hubo un momento en que él y el hermano Osvaldo intercambiaron una mirada. ¿Cómo decirlo? ¿Cómplice? Fue una fracción de segundo, pero fue como si compartieran un secreto. Después de la reunión, en la comida comunitaria, varias hermanas comentaron sobre la visita. El hermano Peterson parecía muy contento, dijo la hermana Rosa. Nuestra congregación debe estar yendo muy bien espiritualmente, añadió la hermana Carmen. Pero noté que algunas hermanas mayores, como la hermana Sebastiana, que llevaba en la congregación 40 años, no parecían tan entusiasmadas. Cuando me ofrecí para ayudar a fregar los platos, la hermana Sebastiana me llevó a un rincón de la cocina y me dijo bajito, «Esperanza, ¿no te parece que las cosas andan diferentes? Los ancianos andan muy reservados, hacen muchas reuniones solo entre ellos». Le respondí que tal vez fueran cuestiones administrativas normales, pero ella negó con la cabeza. «Hija, llevo en esta congregación desde antes de que nacieras. Nunca he visto tanto secretismo». Aquello me perturbó aún más. Si hasta la hermana Sebastiana, que era una de las más fieles y discretas de la congregación, estaba notando algo extraño, entonces tal vez no me estuviera imaginando cosas. Queridos míos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya os dais cuenta de hacia dónde va esta historia? A veces las señales están todas ahí, pero no queremos creer que personas en las que confiamos tanto puedan estar ocultando algo, ¿verdad? Si este video os está llegando, dejad vuestro me gusta para animarme a seguir compartiendo estos recuerdos. Y contadme en los comentarios, ¿habéis sentido alguna vez que algo no estaba bien, pero intentasteis ignorarlo? Dejad vuestro corazón ahí abajo si os estáis identificando con esta sensación. Durante el mes de junio, intenté convencerme de que estaba siendo paranoica. Esperanza, me decía a mí misma, estás viendo cosas donde no las hay. Estos hombres son ancianos respetados, siervos de Jehová desde hace décadas. ¿Cómo puedes sospechar de ellos? Intensifiqué mis oraciones. Pedí a Jehová que limpiara mi corazón de pensamientos dudosos. Llegué incluso a hablar con José María sobre mis sentimientos. Amor, me dijo, estás trabajando demasiado en la congregación. Tal vez necesites unas vacaciones del trabajo de campo. Tenía razón en parte. Realmente me estaba dedicando mucho. A veces pasaba 60 horas al mes predicando, ayudando con la limpieza, organizando las reuniones. Tal vez mi mente estuviera cansada,
Decidí alejarme un poco de las actividades administrativas y centrarme solo en la predicación. Durante algunas semanas me sentí mejor. Iba de puerta en puerta, estudiaba con algunas personas interesadas, participaba normalmente en las reuniones. La sensación de que algo estaba mal disminuyó, y pensé que había sido solo un periodo de debilidad espiritual. Pero en julio pasó algo que hizo imposible seguir ignorándolo. Recibí una llamada de la hermana Juana, que vivía en San Carlos del Campo, una ciudad vecina a Pueblo Nuevo. Era hermana de congregación de allí, pero conocía nuestra congregación porque a veces venía a las asambleas regionales con nosotros. «Esperanza», me dijo, con la voz preocupada, «¿puedo hablar contigo sobre algo delicado?» Por supuesto que le dije que sí. Mi congregación aquí está pasando por unos problemas financieros serios. Parece que unas cantidades que deberían haber sido enviadas a la sucursal se perdieron por el camino. El superintendente de circuito está investigando, y vuestro hermano Osvaldo fue mencionado en una reunión con nuestros ancianos. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Mencionado cómo, hermana Juana? Bueno, no lo sé con certeza, pero parece que estuvo involucrado en algunas transferencias de dinero entre congregaciones de nuestra región. ¿Sabrías decirme algo sobre esto? Le respondí que no sabía nada, pero prometí que si me enteraba de algo, me pondría en contacto. Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Transferencias de dinero entre congregaciones? Yo conocía los procedimientos. Todo el dinero de las congregaciones debería ir directo a la sucursal española de la Sociedad Torre del Vigía. No había procedimiento para transferencias entre congregaciones. ¿Qué estaba pasando? Después de la llamada de la hermana Juana, ya no pude fingir que todo estaba normal. Empecé a observar más atentamente el comportamiento de los ancianos, y lo que vi me dejó cada vez más perturbada. El hermano Benito, que siempre había sido un hombre modesto, trabajaba como funcionario en el ayuntamiento de Pueblo Nuevo. De repente se compró un coche nuevo. No era un coche cualquiera, era un Vectra 0 kilómetros, color plata, con aire acondicionado. Cuando llegó con el coche nuevo a la reunión del domingo, todos quedaron admirados. «Benito, qué coche más bonito», exclamaban los hermanos. Él explicó que había recibido una herencia de un tío lejano que vivía en Madrid. Historia convincente, pero algo me molestaba. Conocía a la familia del hermano Benito desde hacía años. Siempre decía que no tenía parientes en Madrid, que toda su familia era de Pueblo Nuevo y la región. Se lo comenté a mi madre sobre el coche nuevo del hermano Benito. Mamá, que siempre había sido muy observadora, dijo algo que me hizo pensar. «Esperanza, no es solo Benito. ¿Te has fijado en que la casa de Osvaldo se está reformando? Han puesto portón eléctrico, han cambiado todas las ventanas por unas de cristal tintado muy caras. Y mira que la ferretería no anda nada bien. Don Mario, que es cliente de allí, dice que casi no hay movimiento». Esta información me dejó aún más inquieta. Si la ferretería del hermano Osvaldo no estaba yendo bien, ¿de dónde salía el dinero para las reformas caras, la ropa nueva, los coches? Empecé a sumar mentalmente. Coche nuevo de Benito, reformas de Osvaldo, ropa cara. Eran gastos de decenas de miles de euros. Demasiado dinero para hombres con las profesiones que tenían. Decidí intentar averiguar más sobre la tal cuenta de reserva que había escuchado en la conversación de los ancianos. En la siguiente reunión administrativa, de esas que estaban abiertas para todos los publicadores, presté especial atención cuando el hermano Benito presentó el informe financiero de la congregación. Mostró las cantidades de las contribuciones, los gastos de mantenimiento del Salón del Reino, los gastos básicos. Cuando terminó, levanté la mano para hacer una pregunta. «Hermano Benito, ayudo con la organización de las contribuciones desde hace años y me gustaría entender mejor cómo funciona el envío del dinero a la sucursal. ¿Podría explicar los procedimientos?» Se puso visiblemente incómodo. Intercambió una mirada rápida con el hermano Osvaldo y respondió: «Hermana Esperanza, esos detalles son cuestiones administrativas que quedan bajo la responsabilidad de los ancianos. Lo importante es que todos contribuyan con alegría». La respuesta me sonó evasiva. Nunca antes me habían negado información sobre la contabilidad de la congregación. Al contrario,
Siempre había sido elogiada por mi ayuda en la organización financiera. ¿Por qué ahora era diferente? Intenté insistir. Entiendo, hermano, pero como ayudo en el recuento de las contribuciones, estaría bien conocer todo el proceso. Esta vez fue el hermano Osvaldo quien respondió con un tono más firme. Hermana Esperanza, agradecemos su dedicación, pero estas cuestiones son de competencia exclusiva del cuerpo de ancianos. Salí de esa reunión sintiéndome humillada y desconfiada. ¿Por qué hombres que siempre me habían tratado con respeto y cariño ahora parecían querer alejarme de las cuestiones financieras? ¿Qué había cambiado? 2 semanas después, el destino me dio la oportunidad que ni sabía que estaba buscando. Era un martes por la mañana. Estaba en el salón del reino colocando las sillas para la reunión de la noche, cuando el hermano Mauricio llegó corriendo, muy agitado. Se había dejado unos papeles importantes en casa y necesitaba ir a buscarlos antes de la reunión con el superintendente de circuito que tendría lugar esa tarde. Hermana Esperanza, me dijo, ¿puedes quedarte aquí? Necesito correr a casa a buscar unos documentos. Vuelvo en media hora. Por supuesto que accedí. Me quedé sola en el salón del reino, continuando con la organización. Fue cuando noté que con las prisas, el hermano Mauricio se había olvidado de cerrar la puerta del despacho de los ancianos. La puerta estaba solo entornada. Mi corazón empezó a acelerarse. Era una oportunidad de ver si podía entender lo que estaba pasando. Sé que estaba mal entrar en el despacho sin permiso, pero mi conciencia me estaba royendo desde hacía meses. Necesitaba saber la verdad, aunque fuera para descubrir que mis sospechas eran infundadas. Entré en el despacho, un ambiente pequeño, con una mesa de madera, 2 armarios y una estantería llena de publicaciones. El armario que siempre estaba cerrado estaba abierto. Mi mente estaba dividida. Una parte me decía que saliera de allí inmediatamente. Otra me impulsaba a buscar respuestas. Ganó la segunda. Dentro del armario encontré varias carpetas organizadas por año. Cogí la carpeta de 1998 y la abrí con las manos temblando. Lo que vi me hizo sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Eran extractos bancarios de una cuenta que nunca había visto antes. Cuenta especial Congregación Pueblo Nuevo. Las cantidades eran enormes, entradas de 15.000 euros, 22.000 euros, 18.000 euros. Salidas para inversiones diversas, préstamos personales, inversiones financieras. Dios mío, era muchísimo dinero. Nuestra congregación jamás recaudaba cantidades así. Nuestras contribuciones mensuales apenas llegaban a 2.000 euros. ¿De dónde salía todo ese dinero? Y más importante, ¿por qué se estaba invirtiendo y prestando en vez de ser enviado a la sucursal? Seguí mirando los documentos y encontré algo aún más impactante. Recibos de transferencias bancarias a cuentas personales de los ancianos. 5.000 euros para la cuenta de Osvaldo Ferreira da Silva. 3.500 euros para la cuenta de Benito Santos Oliveira. 4. 200 euros para la cuenta de Mauricio Alves dos Santos. Eran nuestros ancianos. Estaban sacando dinero de la cuenta de la congregación para sus cuentas personales. Sentí una mezcla de shock, decepción y rabia. Esos hombres que yo respetaba, que consideraba ejemplos espirituales, estaban desviando dinero de la organización de Jehová. Era robo, era traición. ¿Cómo pudieron hacer eso con la congregación que confiaba en ellos? Rápidamente fotografié algunos documentos con una cámara desechable que tenía en el bolso. En esa época no existía el móvil con cámara, así que siempre llevaba una camarita para fotografiar momentos especiales de las reuniones. Guardé todo exactamente como estaba y salí del despacho, cerrando la puerta solo entornada como el hermano Mauricio la había dejado. Cuando volvió, 15 minutos después, intenté actuar normalmente, pero mi corazón se había disparado. Gracias por esperar, hermana Esperanza, me dijo, sin sospechar lo que había descubierto. Faltaría más, hermano Mauricio. Siempre disponible para ayudar, respondí, pero mi voz salió temblorosa. Volví a casa en estado de shock. No pude almorzar, no pude hacer las actividades domésticas normales.
Me quedé paseando por la casa, intentando procesar lo que había visto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo hombres que predicaban honestidad, integridad, moral cristiana, podían estar robando a la organización que decían amar? Cuando José María llegó del trabajo, me encontró sentada en la cocina mirando a la nada. Esperanza, ¿qué ha pasado? Estás pálida. No pude contar nada en ese momento. ¿Cómo explicar que descubrí que nuestros líderes espirituales eran ladrones? ¿Cómo contar que nuestra fe estaba siendo construida sobre una farsa? Pasé la noche en vela. Oraba, lloraba, intentaba entender. ¿Será que Jehová me estaba probando? ¿Será que era una prueba de fe? ¿O será que Jehová me estaba mostrando la verdad para que pudiera actuar? Las preguntas martilleaban en mi cabeza sin parar. Al día siguiente, le revelé la situación parcial a José María. Le conté sobre los documentos, las cantidades, las transferencias. Se quedó tan impactado como yo. Esperanza, ¿estás segura de lo que viste? Le mostré las fotos que había sacado. Su rostro palideció. Dios mío, es verdad, están robando a la congregación. Es difícil hasta hoy revivir esos momentos. Descubrir que personas en las que depositas tu fe, tu confianza espiritual más profunda, son capaces de traición. Es un dolor que parece desgarrar el alma. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué creéis que debería haber hecho? Contadme en los comentarios. Y antes de continuar, contadme desde dónde estáis viendo. Puede ser desde Andalucía, Cataluña, Valencia, puede hasta ser desde fuera de España. Cada comentario calienta el corazón de esta señora. En los días siguientes, intenté actuar normalmente en las reuniones, pero era imposible. Cada vez que veía a los ancianos dando discursos sobre honestidad, integridad, conducta cristiana, sentía una rabia crecer en mi pecho. ¿Cómo podían predicar una cosa y hacer exactamente lo contrario? ¿Cómo conseguían mirar a la congregación y hablar sobre moral sabiendo que estaban robando? Durante el discurso del domingo, el hermano Osvaldo habló sobre la importancia de ser honesto en todas nuestras transacciones. Yo estaba en la tercera fila, mirándolo directamente, y cuando dijo esas palabras, me miró a los ojos por un segundo. Fue como si supiera que yo sabía algo, o tal vez fuera mi paranoia aumentando. Empecé a fijarme en otros detalles que antes pasaban desapercibidos. La mujer del hermano Benito estaba usando un anillo de oro nuevo, un solitario que parecía caro. La hija del hermano Mauricio empezó a hacer un curso técnico en una escuela privada de San Carlos del Campo, curso que costaba una fortuna que su sueldo no permitiría. Todo empezó a tener sentido. El dinero desviado estaba financiando el estilo de vida mejorado de las familias de los ancianos. En agosto, la situación se complicó aún más. Recibí otra llamada de la hermana Juana, de San Carlos del Campo. Esta vez estaba aún más preocupada. Esperanza, la investigación aquí ha revelado cosas muy serias. Parece que existe un esquema que involucra a varias congregaciones de la región. Se está desviando dinero antes de que llegue a la sucursal, y algunos ancianos están usando ese dinero para inversiones personales. ¿Investigación? ¿Qué tipo de investigación?, pregunté. La sucursal envió un auditor especial. Está verificando las cuentas de todas las congregaciones de nuestro circuito. Y descubrió un patrón. Varias congregaciones están enviando cantidades menores de las que deberían a la sucursal. El dinero está desapareciendo por el camino. Se me heló la sangre. Si había una auditoría oficial, era cuestión de tiempo hasta que llegaran a nuestra congregación, y si descubrían el esquema, todos serían expulsados, desasociados. Pero había algo aún peor. Si yo sabía y no lo denunciaba, sería considerada cómplice. Le pregunté a la hermana Juana, ¿y qué vais a hacer? Bueno, dijo con la voz pesada, los ancianos involucrados ya han sido confrontados. 2 confesaron y van a ser desasociados. El tercero lo negó todo, pero las evidencias son claras. Esperanza, tienes que estar atenta ahí en vuestra congregación. Si está pasando aquí, puede estar pasando ahí también. Colgué el teléfono con el corazón disparado. Ya no era una sospecha, era una certeza.
Y ahora tenía la confirmación de que no era un caso aislado. Era un esquema, y nuestra congregación estaba involucrada. Decidí hablar con mi madre sobre la situación, sin revelar todos los detalles, pero probando lo que pensaba sobre los ancianos. Mamá, ¿no cree que los hermanos ancianos andan diferentes? Mamá me miró con esos ojos sabios de quien ha visto mucho en la vida. Hija, llevo en esta organización 40 años. Ya he visto de todo. Desgraciadamente, no todos los que llegan a posiciones de responsabilidad mantienen el corazón puro. ¿Qué quiere decir con eso? Esperanza, el poder corrompe. Cuando hombres imperfectos ganan autoridad sobre dinero y personas, a veces la tentación es demasiado grande. Ya he presenciado casos de ancianos que desviaron dinero, que abusaron de la confianza de la congregación. Es triste, pero pasa. Esas palabras de mi madre me dieron una perspectiva diferente. Tal vez no estuviera siendo paranoica. Tal vez solo estuviera viendo una realidad que otros preferían ignorar. Hablé también con mi hermana Cristina, pero reaccionó de forma totalmente diferente. Esperanza, te estás obsesionando con esas sospechas. Los ancianos son hombres temerosos de Dios. Si sigues con esos pensamientos negativos, vas a acabar volviéndote apóstata. Esa palabra, apóstata, me golpeó como una bofetada. Era la acusación más grave que un testigo de Jehová podía recibir. Era el 15 de septiembre de 1998, un martes que nunca olvidaré. Llegó el día de la auditoría oficial en nuestra congregación. El hermano Enrique Monteiro, representante de la sucursal española, vino de Madrid específicamente para verificar nuestras cuentas. Era un hombre alto, delgado, con gafas, muy serio y formal. Llegó temprano por la mañana y se instaló en el despacho de los ancianos con todos los libros de contabilidad. Estaba en el salón del reino ayudando con la limpieza, pero en realidad quería observar lo que estaba pasando. Los ancianos estaban visiblemente nerviosos. El hermano Osvaldo sudaba incluso con el aire acondicionado encendido. El hermano Benito apenas podía estarse quieto, caminaba de un lado a otro. El hermano Mauricio intentaba parecer tranquilo, pero sus manos temblaban cuando manejaba los papeles. Sobre las 11:00 de la mañana, oí voces alteradas que venían del despacho. No podía entender las palabras, pero el tono era de confrontación. El hermano Enrique estaba cuestionando algo, y los ancianos intentaban explicar. Fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Sabía que si no actuaba en ese momento, sería cómplice de un crimen. No importaba si eran ancianos, si eran personas que respetaba. Estaban robando dinero consagrado a Jehová, dinero que debería ser usado para la obra mundial. No podía seguir fingiendo que no sabía. Esperé a que el hermano Enrique saliera del despacho para ir al aseo. Lo seguí por el pasillo y le dije bajito: «Hermano Enrique, ¿puedo hablar con usted en privado?» Me miró sorprendido. «Por supuesto, hermana. ¿De qué se trata?» «Es sobre las cuentas de la congregación. Tengo información que usted necesita saber». Fuimos al salón de estudios, y con las manos temblando, le mostré las fotos de los documentos que había sacado. «Encontré estos papeles en el despacho de los ancianos hace algunas semanas», expliqué. «Son extractos de una cuenta que no consta en los informes oficiales, y hay transferencias a cuentas personales de los ancianos». El rostro del hermano Enrique se puso grave. Examinó las fotos con atención, haciendo anotaciones en una libreta. «Hermana, estas son acusaciones muy serias. ¿Está segura de la veracidad de esta información?» «Estoy segura, hermano. Saqué estas fotos personalmente. Y hay más. Sé que otras congregaciones de la región están pasando por el mismo problema». El hermano Enrique me pidió que esperara en el salón de estudios mientras volvía al despacho. Pocos minutos después, oí una discusión acalorada. Las voces se elevaron, las sillas crujieron, los cajones se abrieron y cerraron con fuerza. La confrontación había empezado. A través de la pared fina, pude oír partes de la conversación. El hermano Enrique cuestionaba: «¿Dónde están los 47? €0 que deberían haber sido enviados a la sucursal en los últimos 6 meses?»
El hermano Osvaldo intentaba explicar. Hermano Enrique, hubo algunas inversiones temporales para multiplicar el dinero antes de enviarlo. ¿Inversiones? Ese no es un procedimiento autorizado. ¿Y estas transferencias a vuestras cuentas personales? Fue cuando oí la voz del hermano Benito, más alta y desesperada. Hermano Enrique, podemos explicarlo todo. Era solo temporal. Íbamos a devolver todo con intereses. La respuesta fue seca. Hermanos, habéis desviado dinero consagrado. Eso es robo, independientemente de la intención de devolverlo. Pocos minutos después, se abrió la puerta y el hermano Enrique me llamó de vuelta. Los 3 ancianos estaban sentados cabizbajos, con expresiones de derrota. El hermano Osvaldo no podía mirarme a los ojos. El hermano Benito lloraba silenciosamente. El hermano Mauricio me miró con una mezcla de rabia y desesperación. El hermano Enrique fue directo al grano. Hermanos, ante las evidencias presentadas por la hermana Esperanza y los documentos que acabamos de examinar, no hay otra alternativa que la confesión completa y las medidas disciplinarias apropiadas. Fue cuando el hermano Osvaldo se desplomó. Está bien, hermano Enrique. Voy a contarlo todo. Lo que oí en los siguientes 20 minutos destruyó completamente mi fe en el liderazgo de la congregación. Osvaldo confesó que durante 2 años habían estado desviando parte de las contribuciones antes de enviarlas a la sucursal. Crearon la cuenta de reserva para depositar el dinero desviado, que se usaba para inversiones, en realidad, préstamos personales que se hacían a sí mismos. Empezó pequeño, explicó Osvaldo. Apenas 500 euros aquí, 800 allí. Decíamos que íbamos a devolverlo con intereses, que era para el bien de la congregación, pero fue creciendo. Y cuando nos dimos cuenta, ya eran miles de euros. El hermano Benito añadió, nadie de la congregación lo sabía. Pensábamos que no hacía daño, que Jehová entendería nuestras necesidades financieras. El hermano Mauricio intentó justificarse. Hermano Enrique, nuestros sueldos son bajos, las familias tienen necesidades. Pensábamos que si multiplicábamos el dinero a través de inversiones, podríamos devolver más de lo que cogimos. El auditor respondió fríamente, hermano, robo con buena intención sigue siendo robo. Sentada allí, oyendo a esos hombres que respetaba confesar que eran ladrones, sentí una mezcla de alivio y devastación. Alivio porque mi conciencia estaba limpia. Había hecho lo correcto al denunciar. Devastación porque mi fe en la organización estaba hecha pedazos. El hermano Enrique se dirigió a mí. Hermana Esperanza, usted hizo lo correcto al traer esta situación a nuestro conocimiento. La integridad de la organización depende de hermanos valientes como usted. Pero no me sentía valiente. Me sentía rota, traicionada, perdida. Cuando el hermano Mauricio me miró y dijo, Esperanza, has destruido nuestras familias, sentí una puñalada en el pecho. Era injusto. Ellos habían destruido sus propias familias con sus decisiones. Pero la culpa intentaba invadirme de todos modos. El hermano Enrique estableció que los 3 serían inmediatamente apartados de sus funciones como ancianos y que se formaría un comité judicial para determinar si serían desasociados. También determinó que todo el dinero desviado debería ser devuelto en 30 días. De lo contrario, el caso sería derivado a las autoridades civiles. Salí de ese salón del reino sabiendo que mi vida en la congregación nunca más sería la misma. Había hecho lo que mi conciencia mandaba, pero las consecuencias solo estaban empezando. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé repasando en la mente cada detalle de la conversación, cada expresión del rostro, cada palabra dicha. José María intentaba tranquilizarme. Esperanza, hiciste lo correcto, no te tortures por eso. Pero la sensación era de que acababa de lanzar una bomba a mi propia vida. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar temprano. Primero fue mi hermana Cristina. Esperanza, ¿qué has hecho? Toda la ciudad está comentando que denunciaste a los ancianos. Después mi hermano Roberto. Esperanza, te has vuelto loca. ¿Cómo puedes acusar a siervos de Jehová de esa forma? Y por último, mi madre. Hija, ven a casa. Tenemos que hablar.
Cuando llegué a casa de mis padres, me encontré con una situación que jamás imaginé enfrentar. Mi padre, que siempre había sido un hombre tranquilo y ponderado, estaba visiblemente irritado. «Esperanza», me dijo con voz severa, «¿tienes idea de la gravedad de lo que has hecho? Acusar a ancianos sin tener certeza absoluta es apostasía». Intenté explicar. Papá, tenía pruebas. Vi los documentos, saqué fotos, había evidencias concretas. Pero no quería escuchar. ¿Evidencias? ¿Invadiste el despacho de los ancianos? Eso es violación de la privacidad, es falta de sumisión a la organización. Esas palabras dolieron más que cualquier bofetada. En la reunión del jueves, 3 días después de la auditoría, el ambiente en el salón del reino era sepulcral. Los 3 ancianos no estaban presentes, habían sido apartados temporalmente. Un anciano de otra congregación estaba dirigiendo la reunión. Cuando entré, sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí. Algunas eran de curiosidad, otras de juicio, otras de pena. La hermana Rosa, que siempre había sido mi amiga, vino a hablar conmigo en el descanso. «Esperanza, ¿es verdad que denunciaste a los hermanos ancianos?» Respondí que sí, que tenía evidencias de irregularidades financieras. Negó con la cabeza tristemente. «Vaya, nunca pensé que fueras capaz de algo así». El comentario me dejó confusa. ¿Era incapaz de qué? ¿De hacer lo correcto? ¿De proteger la integridad de la organización? ¿Por qué me estaban tratando como si fuera la villana de la historia? Después de la reunión, el hermano Pedro, el anciano que estaba dirigiendo la reunión temporalmente, me llamó para una conversación. «Hermana Esperanza, entiendo que actuó con buena intención, pero tiene que entender que acusar a ancianos es algo muy serio. Incluso si hubiera irregularidades, lo correcto habría sido buscar primero al cuerpo de ancianos, no a un auditor externo». Me quedé atónita. «Hermano Pedro, ¿cómo podía buscar al cuerpo de ancianos si eran ellos mismos los que estaban involucrados?» Respondió: «Hermana, siempre debemos confiar en la organización de Jehová para resolver los problemas internamente. Cuando vamos directamente a autoridades externas, demostramos falta de fe en la capacidad de Jehová de cuidar de su organización». La situación en casa también se deterioró rápidamente. Mis hermanos Roberto y Carlos prácticamente dejaron de hablarme. Cuando nos encontrábamos en las comidas de los domingos, el ambiente era de velatorio. Roberto llegó a decir delante de toda la familia: «Esperanza siempre fue demasiado orgullosa. Ahora se cree más sabia que los ancianos». Sí, Cristina, mi hermana pequeña, fue aún más dura. «Esperanza, estás siendo usada por Satanás para dividir la congregación. Si no te arrepientes y pides perdón, vas a acabar siendo desasociada también». Esas palabras viniendo de mi propia hermana fueron como puñaladas en el corazón. Solo José María siguió apoyándome. «Esperanza», me decía, «no importa lo que piensen los demás. Sabes que hiciste lo correcto. Te apoyo en cualquier decisión». Pero ni siquiera el apoyo de mi marido conseguía disminuir el dolor del aislamiento que sentía en mi propia familia. Mamá intentaba ser neutral, pero percibía que estaba dividida entre apoyar a la hija y mantener la paz en la familia. En una conversación privada, me dijo: «Hija, tal vez hiciste lo correcto, pero podrías haber sido más discreta. Ahora toda la congregación está dividida y te están viendo como problemática». En los días siguientes salió más información sobre el esquema. El hermano Enrique volvió con otros auditores y descubrieron que el problema era aún mayor de lo que imaginábamos. No eran solo los 3 ancianos de nuestra congregación. Había un esquema que involucraba a 6 congregaciones de la región. El dinero desviado llegaba a más de 200.000 euros a lo largo de 2 años. Parte había sido invertido en aplicaciones financieras personales, parte prestado para negocios familiares y parte simplemente gastado en lujos personales. Era un escándalo que sacudió toda la región. Recibí una llamada de la hermana Juana otra vez. «Esperanza, salvaste a nuestra región de un escándalo aún mayor. La auditoría reveló que si no fuera por tu denuncia, el esquema habría seguido creciendo.
Algunos ancianos ya estaban planeando desviar dinero de las asambleas regionales también. Pero aún sabiendo que había evitado un problema mayor, no conseguía sentir satisfacción. El precio personal estaba siendo demasiado alto. En ese momento de mi vida, realmente no sabía si conseguiría seguir adelante. Hacer lo correcto a veces cuesta muy caro, queridos míos. La incertidumbre era mi única compañía constante. ¿Habéis sentido alguna vez ese peso de hacer lo correcto, pero ser tratados como si fuerais los villanos? Dejad vuestro corazón en los comentarios si este relato os está llegando. Y contadme desde dónde estáis viendo. Me da fuerzas saber que mi historia está llegando lejos. Las reuniones siguientes fueron extremadamente incómodas. Nuevos ancianos fueron designados por la sucursal para administrar nuestra congregación temporalmente. La atmósfera que antes era familiar y acogedora se volvió formal y tensa. Muchos hermanos evitaban hablar sobre el escándalo, pero era el elefante en la habitación que nadie podía ignorar. Algunas familias enteras dejaron de frecuentar las reuniones. La familia del hermano Benito se mudó a otra ciudad. La familia del hermano Mauricio intentó seguir asistiendo, pero la tensión era palpable. Solo la familia del hermano Osvaldo permaneció, pero él mismo nunca más apareció en el salón del reino. Me sentía responsable de la destrucción de la armonía de la congregación, aún sabiendo racionalmente que no era culpa mía. Era como si hubiera tirado de un hilo y todo el tejido se hubiera deshecho. En las semanas que siguieron al escándalo, empecé a hacer preguntas que nunca había hecho antes. Si ancianos, hombres que supuestamente eran elegidos por Jehová a través del Espíritu Santo, podían ser corruptos durante tanto tiempo sin ser detectados, ¿qué decía eso sobre la organización como un todo? Comencé a investigar más sobre la estructura de la organización, sobre cómo se tomaban las decisiones, sobre cómo se administraba el dinero en niveles más altos. Lo que descubrí me dejó aún más perturbada. Había relatos de problemas similares en otras partes del mundo, casos de abuso de autoridad, de manipulación financiera. Hablando con testigos de Jehová de otras ciudades, a través de cartas, en esa época no había internet como hoy, descubrí que nuestro caso no era aislado. Era un patrón que se repetía cuando hombres imperfectos recibían poder absoluto sin supervisión adecuada. Empecé a cuestionar doctrinas que siempre acepté sin cuestionar. Si la organización era realmente dirigida por Jehová, ¿cómo explicar tantos casos de corrupción y abuso? Si el Espíritu Santo realmente guiaba la elección de los ancianos, ¿cómo hombres corruptos conseguían posiciones de liderazgo? Fue un proceso lento y doloroso. Cada pregunta que hacía, habría 10 preguntas más. Cada respuesta que encontraba, cuestionaba otras creencias que consideraba absolutas. Era como si estuviera deconstruyendo y reconstruyendo mi identidad espiritual desde cero. José María percibió mi lucha interna. Esperanza, me dijo una noche, ya no eres la misma persona desde aquel día en el salón del reino. Estás siempre pensativa, siempre cuestionando. ¿Qué está pasando? Fue cuando decidí compartir con él todas mis dudas y descubrimientos. Para mi sorpresa, José María confesó que también tenía dudas desde hacía años, pero nunca las había verbalizado por miedo a ser considerado apóstata. Siempre me molestó la autoridad absoluta de los ancianos, me dijo. Hombres imperfectos tomando decisiones que afectan vidas enteras, sin derecho a cuestionamiento o recurso. Juntos, empezamos a estudiar más profundamente la Biblia, sin la influencia de las publicaciones de la Sociedad Torre del Vigía. Fue revelador descubrir cuántas interpretaciones se basaban más en la tradición organizacional que en el texto bíblico real. Gradualmente, mi forma de ver el mundo empezó a cambiar. Me di cuenta de que había pasado décadas aceptando verdades preparadas sin cuestionar, siguiendo reglas creadas por hombres como si fueran mandamientos divinos. La experiencia con los ancianos corruptos fue el catalizador que me hizo cuestionar todo. Empecé a valorar más la conciencia individual que la conformidad con reglas organizacionales. Aprendí que hacer lo correcto a veces significa ir contra la corriente, aun cuando eso traiga consecuencias personales dolorosas.
Descubrí que la espiritualidad verdadera no depende de estructuras organizacionales o jerarquías humanas. Podía tener una relación personal con Dios sin intermediarios, sin la necesidad de una organización para validar mi fe. La crisis me obligó a desarrollar habilidades que nunca necesité antes. Aprendí a investigar, a cuestionar, a formar mis propias opiniones basadas en evidencias, en vez de simplemente aceptar lo que me decían. Fue como aprender a caminar de nuevo, pero esta vez con mis propios pies. Desarrollé valor para enfrentar el ostracismo social y familiar. Antes, mi mayor preocupación era siempre lo que pensarían los demás. Después de la experiencia, aprendí que la aprobación propia y la paz de conciencia eran más importantes que la aceptación social. Aprendí también a separar personas de instituciones. Podía amar y respetar a individuos en la congregación mientras cuestionaba las políticas y prácticas de la organización. Era posible mantener relaciones personales aún discrepando de creencias organizacionales. Durante ese periodo difícil, algunas personas fueron fundamentales para mi transformación. Una de ellas fue doña Antonia, una señora católica de 80 años que vivía en la casa de al lado. Siempre había sido gentil con nosotros, aun sabiendo que éramos testigos de Jehová y que no celebrábamos fiestas ni cumpleaños. Cuando estalló el escándalo y yo estaba siendo aislada por la congregación, doña Antonia vino a hablar conmigo. «Hija», me dijo con su voz dulce, «vi que estás sufriendo. No sé lo que pasó, pero sé que eres una buena persona. Si necesitas a alguien para hablar, estoy aquí». Esa oferta simple de amistad de alguien de fuera de la organización me tocó profundamente. Me di cuenta de que la bondad y el amor no eran exclusividad de los testigos de Jehová. Había personas maravillosas en todas las religiones y creencias. Otra persona importante fue el doctor Carlos, mi médico en esa época. Durante una consulta, se dio cuenta de que estaba pasando por estrés y depresión. Cuando le conté resumidamente la situación, me dijo algo que nunca olvidé. «Esperanza, las organizaciones están hechas de personas, y las personas son imperfectas. Nunca pongas tu fe en una organización humana. Pon tu fe en los principios que crees que son verdaderos». El momento de mayor claridad llegó durante una conversación con mi madre, cerca de 3 meses después del escándalo. Había venido a visitarme y estaba intentando convencerme de hacer las paces con la congregación, de pedir perdón por haber causado división. «Mamá», le pregunté, «si supieras que alguien está robando dinero de la Iglesia Católica, ¿qué harías?». Respondió sin dudar. «Lo denunciaría, claro. Robar dinero sagrado es pecado grave». Entonces, ¿por qué cuando yo denuncié el robo en nuestro salón del reino, me están tratando como si fuera la criminal? Vi en su rostro el momento exacto en que entendió la contradicción. «Hija», me dijo después de un largo silencio, «tienes razón. Nos han condicionado a proteger la organización aun cuando está equivocada». Fue la primera vez que oí a mi madre cuestionar abiertamente la organización. Otro momento de epifanía ocurrió cuando leí un versículo bíblico que conocía de memoria, pero esta vez con ojos nuevos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Me di cuenta de que era exactamente eso lo que había hecho. Obedecí a Dios cuando denuncié el robo, aun cuando eso significara desobedecer la expectativa organizacional de resolver internamente. En diciembre de 1998, 4 meses después del escándalo, José María y yo tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas: dejar a los testigos de Jehová. No fue una decisión impulsiva. Había sido precedida por meses de oración, estudio y reflexión profunda. La gota que rebalsó el vaso fue cuando los nuevos ancianos designados por la sucursal me llamaron para una reunión. Esperaba que fuera para agradecerme por haber expuesto la corrupción. En vez de eso, fui reprendida por causar división en la congregación y no seguir los canales apropiados. «Hermana Esperanza», me dijo el hermano coordinador temporal, «aunque su intención pudo haber sido buena, su acción causó daño a la reputación de la organización. Debería haber buscado orientación antes de actuar». Cuando pregunté a quién debería haber buscado,
ya que eran los propios ancianos los que estaban robando, respondió: debería haber orado más y esperado que Jehová resolviera la situación en su tiempo. Esa respuesta me hizo darme cuenta de que la organización estaba más preocupada por su reputación que por la justicia. Prefería que el robo continuara antes que admitir que había fallado en la supervisión de los ancianos. Salí de esa reunión sabiendo que ya no había lugar para mí en una organización que castigaba a quien hacía lo correcto y protegía a quien hacía lo incorrecto. Los primeros meses después de dejar la organización fueron los más difíciles de mi vida. Perdí casi todos mis amigos de una vez. Mi familia se dividió. Algunos me apoyaron, otros me rechazaron completamente. Era como si hubiera muerto para una parte de mi familia. Pero gradualmente, la vida empezó a reorganizarse. José María y yo comenzamos a frecuentar una iglesia evangélica sencilla en Pueblo Nuevo. El pastor, hermano Juan, nos recibió con los brazos abiertos, aun conociendo nuestra historia con los testigos de Jehová. Aquí todos son bienvenidos, nos dijo. Dios no rechaza a nadie que lo busca con sinceridad. Fue liberador descubrir una comunidad cristiana donde podíamos hacer preguntas sin ser considerados apóstatas, donde podíamos discrepar de interpretaciones sin ser expulsados, donde el liderazgo era transparente con las finanzas y rendía cuentas a la congregación. Empecé a trabajar media jornada en una tienda de cosméticos en el centro de Pueblo Nuevo. Era la primera vez en décadas que tenía una rutina que no giraba en torno a reuniones y trabajo de campo. Al principio me sentí perdida, pero gradualmente descubrí quién era yo más allá de ser testigo de Jehová. 2 años después de salir de la organización, recibí una visita inesperada. Era el hermano Mauricio, uno de los ancianos que había sido desasociado. Estaba visiblemente envejecido, más delgado, con una expresión de humildad que nunca había visto en él antes. «Esperanza», me dijo con la voz quebrada, «vine a pedir tu perdón. Hiciste lo correcto, y nosotros hicimos lo incorrecto. Durante estos 2 años he tenido tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones. Estábamos robando a Dios, y tú nos impediste pecar aún más». Esas palabras me tocaron profundamente. Me contó que los 3 ancianos habían conseguido devolver el dinero desviado, vendiendo bienes personales y pidiendo préstamos a familiares. Todos habían sido desasociados, pero estaban intentando rehabilitarse. «Lo que más duele», me dijo, «no es haber perdido la posición de anciano. Es saber que traicionamos la confianza de personas como tú, que siempre nos respetaron». Perdoné al hermano Mauricio ese día. Me di cuenta de que guardar rencor solo me hacía daño. Había errado, pero estaba genuinamente arrepentido e intentando redimirse. La experiencia dejó marcas permanentes en mi vida. Desarrollé una desconfianza saludable de autoridades religiosas que exigen obediencia ciega. Aprendí a siempre cuestionar, siempre verificar, nunca aceptar verdades preparadas sin investigación personal. También me volví más empática con personas que pasan por crisis de fe. Entiendo el dolor de cuestionar todo en lo que creíste toda la vida, de perder comunidad y familia por causa de convicciones. Es una jornada solitaria y dolorosa que nadie debería pasar solo. Por otro lado, desarrollé una fe más madura y personal. Mi relación con Dios se volvió más íntima, menos dependiente de rituales y estructuras organizacionales. Aprendí que la espiritualidad verdadera es sobre amor, compasión y justicia, no sobre seguir reglas creadas por hombres. Con el pasar de los años, varias personas que estaban cuestionando a los testigos de Jehová vinieron a buscarme. Algunas eran extestigos que habían salido, otras eran personas aún en la organización, pero con dudas. Siempre intenté ayudar, compartiendo mi experiencia y ofreciendo apoyo emocional. En 2003, ayudé a crear un grupo de apoyo informal para extestigos de Jehová de nuestra región. Nos reuníamos una vez al mes en casa de diferentes personas, solo para conversar, compartir experiencias y apoyarnos mutuamente. Era impresionante cuántas personas tenían historias similares de abuso de autoridad, manipulación y ostracismo.
Una de las personas que más me marcó fue la joven Marina, que tenía apenas 19 años cuando salió de la organización porque cuestionó algunas doctrinas. Había perdido toda la familia y estaba pasando por depresión severa. «Esperanza», me decía llorando. «A veces pienso en volver solo para tener a mi familia de vuelta, aún sabiendo que ya no creo». La ayudé a entender que no estaba sola, que era posible reconstruir la vida fuera de la organización. Hoy, Marina es enfermera titulada, casada, con 2 hijos preciosos. Siempre dice que nuestro grupo de apoyo salvó su vida en los momentos más difíciles. Es gratificante saber que nuestro dolor puede transformarse en ayuda para otros. A pesar de todo el dolor, hubo momentos de alegría profunda que compensaron el sufrimiento. Uno de ellos fue cuando mi nieta Isabel nació, en 2005. Por primera vez en años, pude celebrar un cumpleaños, dar regalos de Navidad, participar en fiestas familiares sin sentirme culpable. Recuerdo la primera fiesta de cumpleaños que organicé para Isabel cuando cumplió 2 años. Invité a vecinos, amigos de la nueva iglesia, compañeros de trabajo. Ver a esa niña sonriendo, jugando con otros niños, sin las restricciones que yo había impuesto a mis propios hijos, me llenó de una alegría que no sentía desde hacía décadas. Otro momento especial fue cuando mi madre, a los 75 años, decidió también dejar a los Testigos de Jehová. «Hija», me dijo, «tenías razón desde el principio. Ya no puedo fingir que creo en una organización que castiga a quien hace lo correcto». Fue una reconciliación familiar que pensé que nunca ocurriría. En 2008, 10 años después del escándalo, recibí una carta de la sucursal española de los Testigos de Jehová. Era una carta formal, reconociendo que había actuado correctamente al denunciar la corrupción y pidiendo disculpas por el trato que recibí de la congregación local. Aunque tarde, fue una validación importante de que había hecho lo correcto. Mirando hacia atrás, después de más de 25 años desde aquel septiembre de 1998, puedo decir que aprendí lecciones valiosas que moldearon quién soy hoy. La primera y más importante: nunca pongas tu fe en organizaciones humanas. Las organizaciones están hechas de personas imperfectas que pueden fallar, mentir, corromperse. La fe verdadera debe estar basada en principios eternos de amor, justicia y verdad. Aprendí también que hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas. A veces, el precio de mantener la integridad es alto. Puedes perder amigos, familia, posición social. Pero la paz de conciencia que viene de actuar de acuerdo con tus valores más profundos no tiene precio. Descubrí que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Aquel día en septiembre de 1998 estaba aterrorizada con las consecuencias de denunciar a los ancianos. Pero sabía que si no actuaba, me convertiría en cómplice de una injusticia. El valor fue mayor que el miedo. Otra lección fundamental: cuestionar no es falta de fe, es ejercicio de responsabilidad. Una fe madura debe ser capaz de soportar cuestionamientos, investigación, debate. Cualquier organización que prohíbe preguntas honestas está más preocupada en mantener control que en buscar la verdad. Si pudiera volver en el tiempo, hay algunas cosas que haría diferente. Primero, habría documentado mejor las evidencias antes de confrontar la situación. En esa época, actué por impulso moral, pero con más preparación podría haber sido más eficaz. También habría hablado con más personas de confianza antes de actuar. El aislamiento que sentí después de la denuncia podría haberse aliviado si hubiera creado una red de apoyo previa. Personas como mi madre y algunos hermanos mayores podrían haberme dado perspectivas valiosas. Otra cosa que haría diferente sería haberme preparado mejor psicológicamente para las consecuencias. Sabía que habría repercusiones, pero subestimé el impacto emocional del ostracismo familiar y social. Haber buscado ayuda profesional más temprano habría aliviado el sufrimiento. Por último, habría sido más paciente conmigo misma durante el proceso de cuestionamiento y salida de la organización. Me exigí mucho por tener dudas, por sentir rabia, por cuestionar creencias que había aceptado durante décadas. Es un proceso natural y necesario que lleva tiempo ser completado. Hoy, a los 73 años,
Soy una persona fundamentalmente diferente de la Esperanza de 46 años que descubrió aquellos documentos en el despacho de los ancianos. Soy más escéptica, pero también más sabia. Más cuestionadora, pero también más tolerante. Más independiente, pero también más empática. La experiencia me enseñó a valorar la autenticidad por encima de la conformidad. Prefiero ser verdadera conmigo misma y enfrentar el rechazo que vivir una mentira para agradar a otros. Esta autenticidad se refleja en todos los aspectos de mi vida: relaciones, trabajo, espiritualidad. Desarrollé también una apreciación profunda por la libertad de pensamiento, de expresión, de elección. Después de décadas viviendo bajo reglas rígidas de una organización controladora, valoro cada día la capacidad de hacer mis propias elecciones basadas en mi conciencia. Me convertí en una defensora natural de personas que son marginadas o castigadas por cuestionar autoridades. Ya sea en el contexto religioso o en otras áreas de la vida, siempre me posiciono al lado de quien tiene valor para decir la verdad, aun cuando es inconveniente. Para personas que están enfrentando situaciones similares, descubriendo corrupción en sus organizaciones religiosas, cuestionando creencias fundamentales, enfrentando ostracismo por hacer lo correcto, mi primer consejo es: confiad en vuestra conciencia. Si algo os parece mal, probablemente está mal, independientemente de lo que digan las autoridades. Segundo, documentad todo. Si descubrís evidencias de irregularidades, preservad esas evidencias de forma segura. La verdad necesita sustentación factual para ser aceptada. Tercero, buscad apoyo de personas que no estén involucradas en la situación: familiares, amigos de fuera de la organización, profesionales como psicólogos o abogados pueden ofrecer perspectivas valiosas y apoyo emocional. Cuarto, preparaos para las consecuencias, pero no dejéis que el miedo al rechazo os impida hacer lo correcto. Las consecuencias de no actuar, vivir con culpa, ser cómplice de injusticia, son peores que las consecuencias de actuar. Por último, recordad que la vida no acaba cuando perdéis una comunidad religiosa. Es posible reconstruir, encontrar nueva comunidad, desarrollar espiritualidad saludable. El fin de una etapa es el comienzo de otra. A lo largo de los años, perdoné a todos los involucrados en la situación: los ancianos corruptos, los familiares que me rechazaron, la organización que me castigó por hacer lo correcto. No perdoné porque lo merecieran, sino porque yo merecía la paz que viene con el perdón. El perdón no significa olvidar o minimizar lo que pasó. Significa elegir no cargar el peso del rencor. El odio es un veneno que tomamos esperando que otros mueran. Elegí no envenenarme. Mi filosofía de vida hoy es simple: vivir con integridad, tratar a otros con compasión, cuestionar autoridades, defender a los vulnerables, valorar la verdad por encima de la conveniencia. Estos principios me guían en todas las decisiones importantes. Creo que cada persona tiene la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor, aunque sea solo en su pequeño círculo de influencia. No necesitamos cambiar el mundo entero, solo la parte que está a nuestro alcance. Quiero que quien esté escuchando esta historia entienda que por más difícil que sea cuestionar todo en lo que habéis creído, por más doloroso que sea perder comunidad y familia, es posible reconstruir una vida auténtica y significativa. Hoy tengo una familia maravillosa que me acepta completamente, una comunidad religiosa saludable donde puedo ser yo misma, amistades basadas en autenticidad en vez de conformidad doctrinaria. Mi vida es más rica y verdadera ahora de lo que jamás fue cuando vivía intentando agradar a una organización. Si estáis enfrentando una crisis de fe, si habéis descubierto algo que cuestiona vuestras creencias fundamentales, si estáis siendo castigados por hacer lo correcto, sabed que no estáis solos. Hay miles de personas que pasaron por jornadas similares y construyeron vidas plenas y significativas. La verdad puede doler al principio, pero la libertad que trae es incomparable. Vale la pena luchar por ella, vale la pena sufrir por ella, vale la pena reconstruir vuestra vida basada en ella.
Queridos míos, llegar al final de esta historia siempre es difícil para mí. Revivir estos momentos, compartir este dolor, pero también esta jornada de crecimiento y liberación, es catártico, pero también doloroso. Vosotros que me habéis acompañado hasta aquí, espero que entendáis que no conté esta historia para atacar a personas sinceras que aún son testigos de Jehová. Muchas de ellas son personas buenas, honestas, que genuinamente buscan servir a Dios. Mi problema siempre fue con la estructura organizacional que permite y a veces promueve abusos de poder. También espero que entendáis que no estoy intentando convertir a nadie a mi actual creencia religiosa. Cada persona debe encontrar su propio camino espiritual. Lo que espero es animaros a siempre cuestionar, siempre buscar la verdad, siempre actuar de acuerdo con vuestra conciencia, aun cuando es difícil. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos vosotros que me acompañáis en este canal. Sé que muchos también habéis pasado por experiencias difíciles, con organizaciones religiosas, con familias controladoras, con situaciones donde hacer lo correcto costó caro. Vuestros mensajes de apoyo, vuestros comentarios compartiendo vuestras propias historias, me dan fuerzas para continuar. Os recuerdo que tenemos nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la descripción del vídeo. Ahí compartimos historias, nos apoyamos mutuamente y creamos una comunidad de personas que entienden lo que significa cuestionar, luchar por la verdad, reconstruir la vida después de grandes cambios. Son más de 15.000 personas de toda España y hasta de otros países. Sois bienvenidos. Si esta historia os ha tocado de alguna forma, por favor dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Esto muestra que mi historia no fue contada en vano, que puede ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Y no os olvidéis de nuestro sorteo de 500 euros a final de mes. Para participar, solo tenéis que estar suscritos, activar la campanita, dar me gusta al vídeo y comentar desde dónde estáis viendo. Ya hemos recibido comentarios de Andalucía, de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, hasta de México y Argentina. Es emocionante saber que nuestra comunidad alcanza tantos lugares. Contadme en los comentarios. ¿Habéis pasado por situaciones donde tuvisteis que elegir entre hacer lo correcto y mantener la paz? ¿Cómo lo afrontasteis? Vuestras historias pueden inspirar a otras personas que están enfrentando dilemas similares. La semana que viene, voy a contar la historia de cómo conocí a mi actual marido, Antonio, 5 años después de salir de los Testigos de Jehová. Es una historia bonita de volver a empezar, de cómo el amor puede florecer aún después de grandes tempestades. No os la podéis perder. También estoy preparando una serie especial sobre otros ex testigos de Jehová que encontré a lo largo de los años. Historias de valor, de superación, de personas que tuvieron la fuerza de reconstruir sus vidas. Son historias que os van a inspirar. Por hoy es todo, queridos míos. Gracias por permitirme compartir con vosotros esta parte tan importante de mi vida. Gracias por escucharme sin juicios, por darme fuerzas para seguir contando estas historias que guardé en el corazón durante tantos años. Recordad siempre, sois más fuertes de lo que imagináis, más valientes de lo que pensáis, y merecéis vivir vidas auténticas y libres. No dejéis que nadie, ni familia, ni organización, ni sociedad, dicte cómo debéis vivir, en qué debéis creer, cómo debéis expresaros. Hasta la semana que viene, que Dios os bendiga a todos, proteja a vuestras familias e ilumine vuestros caminos. Un besazo de la abuela Esperanza para cada uno de vosotros. Hasta luego, mis amores.